tenemos jóvenes, mujeres, hombres en algún caso, ya adultos, que empezaron creando, experimentando. Hablamos de una Donostia que concentra, según dicen, el mayor número de estrellas Michelin, y junto a eso tenemos el Basque Culinary Center, tenemos el Parque Tecnológico de Miramón, y Tabakalera va a ser el nuevo centro ikerkuntza, garapena eta berrikuntza. Inoiz baino garbiago dago gaur Donostian aldaketa posible dela. Jendeari esatea posible dela aldatzea eta 22an lortuko dugu da Donostian aldatzea. Yo quiero ser alcalde, puedo ser alcalde. Y lo que os pido es que de aquí al 22 de mayo prendáis la ilusión en Donostia para que la gente apueste y vea que es posible ese cambio. Pero tener clara una cosa, solamente será posible ese cambio en esta ciudad si logramos un objetivo, que es que el Partido Popular y el Partido Socialista no tengan mayoría absoluta en este ayuntamiento. Lo que queremos trasladar es realmente que nosotros creemos en este país, que realmente creemos que preservar la identidad vasca, el idioma, el euskera, es fundamental para garantizar la convivencia de nuestra sociedad. Yo el otro día participé en un debate, me pareció un debate histórico, en el que participamos los 7 candidatos a diputado general del territorio de Guipúzcoa. Los 7. Lo hicimos en ETV2, en castellano. Pues ese debate no hubiera sido posible y no ha sido posible en euskera, en ETV1, porque solamente 3 de esos 7 candidatos a diputado general fuimos capaces de participar en el debate en euskera. Yo creo que esa noticia es nefasta desde la perspectiva de la convivencia en nuestro territorio. El hecho de que no se le dé suficiente importancia a la capacidad integradora del euskera y que, por lo tanto, diferentes partidos políticos de diferentes ideologías, además, no sean capaces de apostar por candidatos euskaldunes.